Buenos días a todos, hay 140 participantes. Vamos a comenzar con la clase de hoy. El tema de hoy tiene que ver con la circulación y transporte. Aquí en el libro habla sobre la circulación y transporte en vegetales y sobre el sistema circulatorio del humano. Nos vamos a enfocar más en el sistema circulatorio humano, porque lo que es la circulación en los vegetales ya lo hemos trabajado cuando vimos tejidos vegetales. Entonces, como que hablar más de lo mismo. Entonces, solo vamos a hacer un repaso sobre esa parte y ahí comenzamos con lo que es el sistema circulatorio humano. Y en cuanto al sistema circulatorio humano, vamos a explicar los tipos de circulatorio humano, las estructuras que los tipos de circulatorio humano, no, los tipos de aparato circulatorio que existen en los invertebrados y vertebrados. Y vamos a nombrar las estructuras que conforman el aparato circulatorio humano. La siguiente clase vamos a trabajar con la fisiología del sistema circulatorio, es decir, cómo se lleva a cabo ese circuito sanguíneo en nuestro cuerpo, cómo el corazón bombea la sangre. Entonces, solo nos vamos a encargar hoy de explicar las estructuras que lo conforman. Entonces, para repasar un poco sobre lo que es la circulación en los vegetales, vamos a nombrar cuáles son esos tejidos conductores. ¿Alguien que me recuerde cuáles son los tejidos conductores de los vegetales? ¿Cuáles eran? Eran dos principalmente. Xilema y floema, muy bien. ¿Qué transportaba el xilema? ¿Qué es lo que transporta el xilema? El xilema, ¿qué es lo que transporta? La savia bruta, muy bien. ¿Y qué contiene esa savia bruta? ¿Qué contiene la savia bruta? Sales minerales y ¿qué más? Y agua y sales minerales. Entonces, el xilema transporta la savia bruta compuesta por agua y sales minerales. ¿Cómo se le conoce también a ese xilema? ¿Vaso qué? ¿Vasos qué? Está formado por células muertas. ¿Cómo se le conoce? Vasos leñosos. Muy bien. Ajá, entonces, el transporte de la savia bruta, ¿cómo iba? ¿En qué dirección? ¿De dónde hacia dónde? Es ascendente, desde la raíz hacia las hojas. Muy bien. Ahora vamos con el floema. ¿El floema qué transporta? La savia elaborada. Muy bien. La savia elaborada está formada ¿por qué? Por sustancias orgánicas y nutrientes. Muy bien. ¿Y cómo es el transporte? ¿De dónde hacia dónde? Es bidireccional. Principalmente es descendiente, pero en realidad es bidireccional porque va desde las hojas, que son los centros fotosintéticos, hacia el resto de las partes del vegetal. Muy bien. ¿Y cómo se le conoce también al floema? ¿Vasos qué? Vasos liberianos. Muy bien. Sí, entendieron entonces el tema. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con el resto. Ahora vamos con la circulación sanguínea. Les voy a compartir las diapositivas. ¿Ven las diapositivas? ¿Sí ven las diapositivas? Bueno, vamos a comenzar entonces. Como les decía, nos vamos a enfocar más en lo que es la circulación sanguínea. Primero vamos a definir qué es circulación. Circulación se refiere al proceso de transporte de líquidos. Esos líquidos van a depender del organismo donde se realice el proceso. Varía en los vertebrados y en los invertebrados. Se realiza a través de estructuras especializadas. Estas estructuras especializadas por lo general van a tener forma de tubos, forma de vasos cilíndricos. ¿Qué se va a transportar? Nutrientes, oxígeno, CO2, agua y sangre. Eso, como les dije, esos medios de transporte van a ser de forma cilíndrica y van a transportar desechos. Esos desechos principalmente van a ir desde el medio de captura hasta las células. Van a transportar nutrientes, oxígeno,
CO2, agua, desechos, desde el medio de captura, es decir, desde el medio donde es tomado, donde es absorbido, hasta llevarlo a las células de los diferentes tejidos. O viceversa, puede ir desde las células de los tejidos hacia un órgano principal. Por ejemplo, en el caso de los humanos, puede ir desde los tejidos hacia el corazón o del corazón hacia los tejidos. Tenemos dos tipos de circulación principales, pero del segundo se van a derivar otros. Tenemos el sistema circulatorio abierto y el sistema circulatorio cerrado. Cuando hablamos del sistema circulatorio abierto, la sangre no siempre está contenida en una red de vasos sanguíneos, es decir, no va a circular solamente por vasos sanguíneos, va a haber otras estructuras o va a llegar al órgano principal mediante otro tipo de mecanismo. La sangre regresa al corazón por distintos mecanismos, no siempre va a ser por los vasos sanguíneos. Y este tipo de circulación está presente en los invertebrados. También se le conoce como circulación lagunar o hemocele. Entonces, en el abierto, la sangre no siempre va a estar en los vasos sanguíneos. Y no va a regresar al corazón solamente por vasos sanguíneos, va a utilizar otros tipos de mecanismos. En el sistema circulatorio cerrado, la sangre viaja por el interior de una red de vasos sanguíneos sin salir de ellos. Es decir, la sangre va a salir por venas, arterias, hasta llegar a capilares. Las venas se van ramificando hasta que llegan a capilares. O viceversa, viene de los tejidos, desde los capilares, las arterias y las venas hasta llegar al corazón. Siempre se va a mantener en esa red de vasos sanguíneos. No va a utilizar otro medio. Hemocele es el mismo sistema circulatorio abierto. Aquí dice, se le conoce como circulación lagunar o hemocele. Si se han fijado, un insecto no tiene sangre como la de nosotros, no es sangre roja. Es más bien como de color amarillo. Entonces, eso es el hemocele, ese tipo de sustancia que contiene. No es la sangre roja que tenemos nosotros. Continúo con el sistema circulatorio cerrado. Entonces, como les decía, la sangre viaja por una red de vasos sanguíneos. Siempre va a estar en esos vasos sanguíneos. Venas, arterias y capilares. Nunca va a salir de allí. Siempre va a estar en esa red de vasos sanguíneos. El material llega a los tejidos por difusión, es decir, por ejemplo, en los capilares, ellos son de paredes muy delgadas y tienen poros también. Esto es lo que va a permitir que los nutrientes o todo lo que se va a transportar por la sangre pase hacia los tejidos. Lo va a hacer por difusión, por el proceso de difusión. Y este tipo de circulación está presente en los anélidos. ¿Qué son los anélidos? A ver, ¿quién sabe qué son los anélidos? Anélidos. Las lombrices, ajá. Cefalópodos, ¿qué serán cefalópodos? Cefalópodos, ¿qué serán? No, hongos no son. Pertenece a los moluscos, pero un tipo de molusco en específico. Los pulpos, por ejemplo, muy bien. Y todos los vertebrados, incluyéndonos a nosotros. Los vertebrados, incluyéndonos a nosotros. Todos los que posean columna vertebral. Entonces nosotros tenemos el sistema circulatorio cerrado. Y los invertebrados, los insectos, moluscos, arácnidos, van a presentar el sistema circulatorio abierto. La sustancia que contiene se llama hemocele. Y nosotros tenemos sangre roja. Aquí tenemos, por ejemplo, la circulación abierta. Tenemos un insecto. Del corazón va a dirigirse por diferentes redes, pero la sangre no regresa por ahí mismo, regresa por otros mecanismos. Y en la circulación cerrada, sale del corazón,
llega a los capilares que van hacia cada órgano y por los mismos capilares ahora va hacia el corazón. Siempre va a estar dentro de esa red de vasos sanguíneos. Tenemos aquí de ejemplo a una lombriz. Continuamos. Vamos con los tipos de circulación sanguínea. Como les dije, nosotros tenemos circulación, ¿qué les dije? ¿Cuál era la circulación que teníamos nosotros? Cerrada. Esa circulación cerrada, a su vez, se divide en varios tipos, de acuerdo al tipo de vertebrado que la posea. Recordemos que somos muchos tipos de vertebrados, nosotros somos los más evolucionados, pero de acuerdo al tipo de animal va a variar. Tenemos la circulación sanguínea simple, donde la sangre pasa una vez por el corazón en cada vuelta. Solo va a pasar una vez por el corazón en cada vuelta, es decir, pasa por el corazón y recorre todo el cuerpo y llega nuevamente al corazón. Una sola vez va a pasar en cada vuelta. Tenemos la doble, que es cuando la sangre pasa 2 veces por el corazón en cada vuelta. Es decir, antes de completar el circuito por todo el organismo, va a pasar 2 veces por el corazón. Completa cuando no hay mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada. Recordemos que tenemos la sangre desoxigenada antes que pase por los pulmones y tenemos la sangre oxigenada cuando sale de los pulmones. Entonces, la completa va a ser cuando no hay mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada. Y la incompleta cuando sí hay una mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada. Tenemos la circulación cerrada doble e incompleta, que es cuando la sangre oxigenada y desoxigenada se mezclan en el ventrículo, en un ventrículo del corazón. Esto ocurre, por ejemplo, en los anfibios y reptiles. Y tenemos la cerrada doble y completa, donde no se mezcla la sangre oxigenada y desoxigenada en los ventrículos. Esto ocurre en aves y mamíferos, es decir, en nosotros, por ejemplo. Aquí tenemos un tipo de circulación. Aquí tenemos un ventrículo, se está uniendo la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada. ¿Qué tipo de circulación es? Por aquí me dice cerrada doble, ¿qué más? Incompleta, no, díganlo completo, ¿cómo es? Aquí se ve que se están mezclando, ¿ven el cambio de color? Cerrada doble e incompleta, muy bien. Esto sería en el caso de los anfibios. Y aquí tenemos otra imagen donde hay sangre desoxigenada, la sangre azul es desoxigenada, la sangre roja es oxigenada. Tenemos el corazón. ¿Hay mezcla o no hay mezcla de sangre, de los dos tipos de sangre? ¿Cómo se llama esa circulación? Cerrada doble, completa, muy bien. No se está mezclando en ningún ventrículo y en ninguna aurícula la sangre oxigenada y la desoxigenada. Entonces, repasamos. La simple, cuando la sangre pasa una sola vez por el corazón en cada vuelta. Cuando pasa una sola vez. La doble, cuando pasa 2 veces antes de completar la vuelta. Es decir, por ejemplo, la sangre va hacia el brazo, vuelve al corazón, va hacia los brazos, vuelve al corazón, después va hacia las piernas. Algo así. Entonces, la simple pasa una vez, la doble pasa 2 veces. La completa, no se mezclan los dos tipos de sangre, la oxigenada con la desoxigenada, y la incompleta cuando hay una mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada. Cerrada doble cuando esa mezcla ocurre en un ventrículo del corazón, como ocurre aquí. Y cerrada doble incompleta cuando no ocurre mezcla de sangre en los ventrículos. ¿Cuál creen ustedes que tenemos nosotros?
Bueno, ahí dice cuál tenemos nosotros. ¿Cuál es? Cerrada, doble y completa. Seguimos. Vamos con el sistema circulatorio humano. El sistema circulatorio humano comprende dos sistemas principales, el sistema cardiovascular y el sistema linfático. El sistema cardiovascular comprende a un conjunto de órganos que se encargan de circular y distribuir la sangre por todos los tejidos y órganos. Y el sistema linfático son los órganos que transportan la linfa. ¿Alguien sabe qué es la linfa? Esa linfa la va a transportar desde los tejidos hacia la circulación sanguínea y también va a permitir la maduración de los linfocitos. ¿Alguien sabe qué es la linfa? Un líquido coagulable, dice aquí. Ajá, es un líquido. ¿Qué contiene ese líquido? ¿Qué contiene ese líquido? ¿Qué contiene ese líquido? Glóbulos blancos, ¿qué más? Y proteínas, muy bien. Eso viene del filtrado que ocurre en los órganos. Eso va a conformar al sistema cardiovascular. Es un filtrado que proviene de la absorción que ocurre durante el sistema digestivo. Va a contener proteínas, también va a contener a los linfocitos. Es decir, que participa en el sistema inmunológico. Entonces, el sistema cardiovascular es el conjunto de órganos que se encargan de circular y distribuir la sangre, y el sistema linfático los que transporta la linfa. Esa linfa va desde los tejidos, es decir, desde los tejidos de los órganos, hacia la circulación sanguínea para que ocurra la maduración de los linfocitos, que serían los glóbulos blancos que participan en nuestro sistema inmunológico. Vamos ahora con la estructura del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está conformado principalmente por el corazón. Es el órgano principal de este sistema. Es un órgano muscular hueco que actúa como bomba. ¿Por qué actúa como bomba? Porque él va a expeler la sangre. Él la va a contraer y la va a expeler. Va a expulsar la sangre hacia las venas para que de ahí se dirija hacia los tejidos. Tiene forma de un puño cerrado. Está ubicado en el mediastino. En el mediastino, detrás del esternón, más hacia el lado izquierdo, entre los dos pulmones. Tiene un peso promedio de 275 gramos, que va a variar en el hombre y en la mujer. En la mujer el promedio es de 250 y en el hombre es de 275. Y se encuentra cubierto por una membrana llamada pericardio. Luego tenemos a las arterias. Lo que son las arterias, las venas y los capilares van a conformar todo lo que son los vasos sanguíneos. Es decir, las estructuras principales son el corazón y los vasos sanguíneos, pero los vasos sanguíneos se dividen en arterias, venas y capilares. Las de mayor diámetro y las que actúan expulsando o expeliendo la sangre, actúan también como bomba, son las arterias, son las que tienen mayor diámetro. Entonces, las arterias son vasos sanguíneos de mayor diámetro con paredes que alejan la sangre del corazón. Es decir, sus paredes van a tener la capacidad de ayudar a expulsar la sangre fuera del corazón. ¿Cuáles son las principales arterias? Por ahí me nombraron a la arteria aorta. ¿Cuál más sería? Esa es una de las principales. ¿Cuál más? La aorta, ¿cuál más? La arteria pulmonar. Muy bien. Se ramifican hasta terminar en capilares, es decir, la arteria es como un tronco, es la mayor, ella se va ramificando hasta formar venas y luego se sigue ramificando hasta formar capilares. Es como un árbol.
que se van formando ramas. Algo así es nuestro sistema circulatorio también. Comienza con un tronco y se va ramificando hasta formar los capilares, que son mucho más pequeños y delgados. Tenemos también a la arteria coronaria, por allí la nombraron. Se inicia en los ventrículos y termina en los tejidos, es decir, sale del corazón desde los ventrículos. Recuerden que el corazón tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. Las arterias van a salir de los ventrículos hasta llegar en forma de capilares a los tejidos. Presentan válvulas en su inicio. Esas válvulas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a estar abriendo y cerrando para que pueda salir la sangre. Las válvulas lo que hacen es eso. Es como un mecanismo que se cierra y se abre para que la sangre pueda ser expulsada. La función de esas válvulas es sacar la sangre del corazón. Seguimos ahora, después de las arterias, ¿qué vendrá? Las arterias se ramifican y ahora ¿qué se forma? Las venas, muy bien. Tenemos a las venas. Las venas son vasos que nacen ramificados en los capilares y se unen para formar troncos para regresar la sangre al corazón. Es decir, de los capilares que vienen de los tejidos, ellos se van a unir para formar una vena que es un poco más gruesa que los capilares y de paredes más gruesas. Entonces las venas vienen de los tejidos, las arterias vienen del corazón. Tienen paredes delgadas y de menor diámetro que las arterias, terminan en las aurículas. Es decir, caso contrario a las arterias. Las arterias nacen de los ventrículos, pero las venas van a llegar al corazón por las aurículas. Y van a llevar la sangre desde los tejidos hacia el corazón. Es decir, las venas son lo contrario de las arterias. Las arterias nacen del corazón, las venas vienen de los tejidos hacia el corazón y van a entrar es por las aurículas, no por los ventrículos. Continuamos. Ahora, ¿qué viene entonces? ¿Cuál es lo más pequeño, lo más delgado? Los capilares. Tenemos a los capilares. Los capilares se localizan entre las arteriolas y vénulas. ¿Qué es esto de arteriolas y vénulas? Tenemos una arteria principal, tenemos una vena principal. Cuando se comienza a ramificar, a eso se le llama vénula y se le llama arteriola. Y a partir de allí van a surgir los capilares. Se sigue ramificando hasta conformar los capilares, que son mucho más delgados. En ellos se realiza el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. ¿Cuál es el líquido intersticial? El que hay entre las células de los tejidos. Tenemos un tejido que está conformado por un conjunto de células y entre una célula y otra hay un líquido. Ese es el líquido intersticial. Y en ese líquido va a haber todos los nutrientes o sustancias de desecho, tanto que necesita la célula como que está expulsando la célula. Por ejemplo, los de desecho son los que está expulsando la célula. Y los nutrientes son los que va a necesitar la célula. Entonces va a ocurrir un intercambio entre los capilares y el líquido intersticial. Por ejemplo, los capilares toman las sustancias que está desechando la célula. ¿Y qué va a pasar con eso? La sangre va a llegar hasta nuestros riñones, en los riñones va a ocurrir la filtración y todo ese desecho se va a expulsar o se va a excretar mediante la orina. Entonces, los capilares lo que hacen es eso, tomar las sustancias de los tejidos para llevar lo necesario hacia la sangre, hacia el corazón, y lo que no se necesite va a pasar por los riñones, se va a filtrar y se va a expulsar mediante la orina. Estos capilares son de paredes delgadas. ¿Por qué de paredes delgadas? ¿Y por qué la presencia de poros? Para que pueda ocurrir el proceso de difusión. Como les dije anteriormente, el intercambio ocurre por difusión. Y en esa zona, en los capilares, es de lenta velocidad el flujo sanguíneo. ¿Por qué es de lenta velocidad? Para que dé tiempo de que ocurra ese proceso de difusión. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una vena que es de un diámetro un poco más grande
pero tiene sangre. Si está de color azul, tiene sangre ¿cómo? ¿Oxigenada o desoxigenada? Si está de color azul, ¿lleva sangre oxigenada o desoxigenada? Seguro. Desoxigenada. Oxigenada no. Desoxigenada cuando está de color azul. Las venas llevan sangre de los tejidos al corazón. Sus paredes son más delgadas que las arteriales. Tenemos las arterias de color rojo, entonces ¿es sangre de qué tipo? ¿Sangre de qué tipo? Oxigenada, muy bien. Entonces, las arterias llevan sangre del corazón hacia los tejidos y sus paredes son más gruesas y expandibles. Tenemos el capilar. El capilar es más delgado y presenta poros. ¿Para qué? Para llevar la sangre al interior de los tejidos y unir a las arterias con las venas. ¿Qué pasa si se tapa una vena o si se forman coágulos, si la vena no funciona bien? Allí es donde se van a formar las varices. Y cuando ocurre eso en las arterias se forma un aneurisma. En las venas es varices y en las arterias es un aneurisma. Entonces, con esto de la sangre azul y la sangre roja, eso de que la sangre azul es para la realeza es mentira. Todos tenemos sangre azul. Porque la sangre azul es la sangre desoxigenada. Todos tenemos sangre azul. Todos los humanos tenemos sangre azul. Eso es mentira que es la realeza. Y la sangre roja es la sangre oxigenada. Bueno, con esto terminamos entonces. Aclaramos. Las arterias llevan la sangre del corazón hacia los tejidos, parte de los ventrículos. Las venas llevan la sangre desde los capilares, que vienen de los tejidos, hacia el corazón y va a entrar por las aurículas. Las venas transportan sangre desoxigenada y las arterias transportan sangre oxigenada. Y en los capilares es donde va a ocurrir el intercambio de sustancias desde el medio intersticial de los tejidos hacia la sangre. La sustancia de desecho la vamos a expulsar por medio de la orina. ¿Por qué? Porque la sangre va a pasar por los riñones y va a ocurrir la filtración. Con esto terminamos esta parte del tema. Ya nos quedaría para la semana que viene la fisiología del sistema circulatorio, es decir, cómo ocurre ese sistema circulatorio, de dónde hacia dónde va la sangre, la circulación mayor, la circulación menor. Todo eso se los voy a explicar la semana que viene. ¿Alguna duda sobre lo de ahorita? No, no hay tarea. La semana que viene vamos a hacer la aplicación práctica con lo que les voy a terminar de explicar. ¿Seguro? Que no hay duda. ¿Por dónde se excretan los desechos? Los desechos que vienen de los tejidos. ¿Por dónde? Por la orina. Muy bien. ¿Y dónde se produce la orina? En los riñones. Muy bien. Bueno. Entonces no hay tarea porque no hemos terminado el tema. Pero como siempre les digo, hagan sus apuntes. Para eso son las diapositivas, para que ustedes copien lo que les parece más importante. No es que la sangre sale por la orina, no. Y me dicen que porque la sangre sale por la orina. No es que sale por la orina. La sangre va a pasar por los riñones, se va a filtrar y los desechos se botan por la orina. Pero la sangre vuelve al corazón después que pasa por los riñones. La sangre pasa por todos los órganos y después vuelve al corazón. Si no se expulsa la orina, ¿qué pasaría? Imagínense los niveles de toxicidad a los que llegarían nuestras células. Por eso las personas cuando no les funcionan los riñones, le practican la diálisis para realizar la purificación de la sangre. Cuando no funcionan los riñones, recurren a la diálisis, que es la filtración de la sangre, pero ya por algo mecánico. Bueno, chicos, me despido entonces. Quedamos pendientes para la semana que viene, terminar el tema y realizar la aplicación práctica. Feliz fin de semana.